Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Sexta Provincia Podcast, donde vamos a hablar de la película The Last Picture Show de Peter Bogdanovich. La película que propuse yo se llama The Last Picture Show de 1971, dirigida por Peter Bogdanovich. Antes de hablar de la película en sí, me gustaría contextualizar un poco el momento que el cine estaba viviendo en esa época. Porque desde los años 30 o 40 hasta ya los años 60 estuvo el código Hays, que era el código de censura de las películas hollywoodenses, donde se imponía una estructura y una ideología. O sea, no sé si ideología, pero tenía que ser, la temática no podía transgredir ciertas normas que trataban de mantener el orden, la moral y las buenas costumbres. Entonces básicamente no se podía hablar ni de violencia ni de sexo en las películas. Y cuando ese código llegó a su fin, salió la nueva generación de cineastas de Hollywood. Ahí está Spielberg, Coppola, Scorsese. Me olvidó el otro. A ver si me ayudan. Está Coppola, Spielberg, Scorsese. George Lucas también. George Lucas. Y el quinto era Peter Bogdanovich, que es como era el mayor de todos. Entonces en ese contexto sale esta película, The Last Picture Show. Lo que me gusta de esta película es que toma muchos elementos gringos de los años 50, donde está ambientada, cosas que podemos ver en otras películas como American Graffiti, Rebelde sin Causa, etc. Que por ejemplo las casas, las fiestas en las casas sin los papás, los encuentros en las fuentes de soda, las fiestas de grabación, todos esos elementos que son muy como de la cultura gringa y de los adolescentes, pero los retrata de una manera muy cruda, muy triste, artística y con influencia de cine de otras partes que no son de Estados Unidos, como por ejemplo el neorrealismo. También tiene un poco de western, como que mezcla distintos tipos de cine para representar una realidad que se venía presentando antes de una forma muy precisa. Es como que quiebra esos elementos y nos muestra una realidad de la juventud muy triste y un poco desoladora. Por eso quise proponer esta película, para que hablemos un poco de eso, como una temática que ya está como en el inconsciente colectivo se puede transgredir y expresar de otra manera en el arte. Yo quería añadir que además de que son una generación muy cercana en términos de edad, también todos vienen a ser como la primera generación que estudió cine en Estados Unidos. Recordemos que los grandes directores de cine antes se hacían en el oficio. John Ford se aprendió haciendo cámara y después después de hacer cámara, aprendió a hacer cine. Estos no, pues estudiaron en la universidad. Aquí también empieza a surgir la influencia del actor studio, ya con una nueva forma no solo de actuar, sino que de hacer películas. Ya en la época de Elia Kazan apareció Marlon Brando, apareció James Dean, con otra forma de actuar. La Ellen Burstyn, que trabaja en esta película, no sé si ahora es decana, rectora, pero tiene un cargo importante en el Actor Studio, o sea, enseña. Y pertenece a una generación que empezó a retratar y hacer cine de otra manera. Aquí estamos hablando que en la época en que aparece The Last Picture Show, aparece Taxi Driver, aparece Easy Rider, aparecen, bueno, El Padrino, American Graffiti. Es un nuevo estilo de cine muy potente que está mostrando otra forma de llegar a mostrar lo que es el estilo de vida americano, ¿no? El sueño americano, que en ese momento estaba en crisis. Recordemos que además está todo el tema de la guerra de Vietnam, aunque en esta película se habla de la década de los 50, y todo ese cine que venía muy potente. Brian De Palma también empieza a surgir por ahí, empieza a hacer los primeros trabajos de William Friedkin, Ridley Scott, también con un cine que también es de género, pero es muy distinto,
a lo que va a pasar después, en el 79, 78, 79, que es, cambia de nuevo todo el cine con uno de los mismos miembros del grupo, que son Steven Spielberg y George Lucas, que revientan todo con La Guerra de las Galaxias, con ET, con Encuentro Cercano y Tiburón, ¿ya? Y toda esa camada súper interesante como que desaparece, porque después aparece el Hollywood con el que nosotros nos crecimos, ¿ya? Más de, ¿cómo se llama? Más de butaca, de vender asientos. Muy buena elección la Picture Show, hace mucho homenaje al cine clásico, una película que hace mucho homenaje al cine clásico, a John Wayne, a los western, que aman también, toda esa generación ama los western, porque también aprendieron mucho de John Ford. Spielberg siempre dice que él aprendió de John Ford, y tiene una anécdota súper buena, le dice, a John Ford le preguntó a un Spielberg joven, yo quiero ser cineasta, y él le dice, bueno, para ser cineasta, ¿sabes poner el horizonte en la cámara? y él dice que eso aprendió de John Ford, a poner el horizonte. Así que muy interesante elección de película. Solo para continuar con lo que decía Héctor, Peter, el director, hizo un documental sobre John Ford que es bien interesante, y que claramente se nota la cita. Bueno, está la película que ven, creo que es La Dirigencia en el cine, y también a Hawks. Creo que tiene mucho como de la estética de ese cine clásico, que a diferencia de como Scorsese o Coppola, que ya estaban como reinventando y yéndose a otro cine, siento que esto es como un gran homenaje, y a mí particularmente me atrapó la narrativa como de este personaje, coming of age, como adolescente, con este pueblo que va quedando en el olvido, que tiene que ver con esa crisis que decían los chicos, y que también creo que viene de una corriente de la literatura norteamericana de principios del siglo pasado. De hecho, en los títulos dice que está basado en una novela, y Yendo a dos pasos, o estas personas que retrataban esa vía de esperanza de irse a otra ciudad para ganar más y mejorar, que es un poco también lo que se ve del amigo, ¿no? Como que va y gana $300 a la semana, puede comprarse un auto, y él decide quedarse, y es parte también como del conflicto que creo que marcó una época. Y creo que le da una vuelta, sobre todo como romper con la censura. Creo que es una película muy sensual, pero también muy íntima y muy realista. A mí me parece que logra muy bien captar los momentos de la vida de esta persona, y por eso me remite a esos grandes relatos, como la historia de vida, aunque es una época, pero todos los personajes están súper bien delineados, y puedes simpatizar con cada uno de ellos, como soy pésima con los nombres, pero con la amante, con la mamá de la chica, la super chica, como que todas están súper bien perfilados. Eso me dejó la película. Sí, a mí voy a agarrar una idea que dijo el Seba, de este imaginario que hay gringo, que todo es muy reconocible, desde las locaciones, de la fuente de soda, yo pensaba, no sé, de Twin Peaks, o de los hermanos Coen, y también John Ford. Entonces como que siempre hay como un retrato de su misma cultura, que creo que lograron reconocer cosas que incluso pueden ser hasta arquetípicas, y funciona muy bien. Y al final, como esto, más allá de los personajes, que está súper bien delineado, el mismo pueblo agarra también un protagonismo, y podemos como avanzar a través del tiempo, y cómo va cambiando. Y bueno, me pareció también genial como esto, que como iba en cuanto a la narración, pasando de un suceso a otro sin tener tampoco un peso en una trama concreta, sino que eran cosas que iban cambiando de acuerdo a los personajes. A mí me pareció súper, como que me mantuvo muy ahí, ¿no? Y es una película coral. Claro. Sí, es una película coral. Claro, si bien hay un protagonista, claro, una película coral. Sí. Oye, yo sentí que era una película que ya había visto, pero como que cada escena ya la había vivido en algún momento, en alguna otra vez, y seguramente fue posterior a la realización de esta película, porque me dije, yo estas escenas las he visto, estos pueblos así yo los he visto,
Bueno, los hermanos Coen trabajan con esa dimensión del terreno donde están las personas, con el aislamiento, con el distanciamiento, con la frialdad. A mí los personajes los encontré que perfectamente yo podía hacer una película con cada uno, porque eran súper interesantes, súper bien construidos, súper bien armados, las actuaciones también me gustaron, y yo encontré que me quedé como con esa sensación, esta película ya la he visto, y es como lo mismo que uno asocia con lo que es el cine norteamericano en cosas que nos ha dejado como tan marcados. Hemos visto tanto cine norteamericano, y no en vano la última película que ven antes de que cierre el cine de este pueblo es un western. O sea, ahí está un homenaje pero grandísimo a lo que estábamos conversando recién. Y respecto a eso, como que para mí me llamó también la atención del cine que cierra y en un momento hacen mención, porque la gente va a ver los partidos y porque llegó la televisión. Entonces también este progreso que va dejando otras cosas atrás, y pensaba cuántos cines, incluso acá en Chile, han cerrado. O sea, ahora son iglesias evangélicas u otras instancias, y es porque claramente las plataformas o la televisión ocupó un espacio que incluso cuando se muere Sam, esta mujer no sabía cómo llevar adelante el negocio, como que le supera. Y tampoco quedaban jóvenes que quisieran relevar esos puestos, porque todos se terminaban yendo. Entonces, como que no había recambio, no sé, me dio una nostalgia tremenda. Es que lo que pasa es... perdón. Lo que yo iba a decir, acotar lo de Flo, es que lo que pasa es que como está hablando de épocas de cambio, después de los 50 vienen los 60 y irrumpe la televisión, como que para los gringos los 50 es como la última década inocente, y aquí vemos también como que una especie de pérdida de la inocencia de los personajes también, sobre todo los jóvenes, ¿ya? Me da la sensación que por eso se van mezclando esas cosas, y es un tema también que es súper actual, porque hoy en día también con la aparición del streaming, de Netflix, de los demás Amazon, los cines están en la misma pregunta: ¿qué va a pasar con nosotros? Y sobre todo con la pandemia, que tuvieron que cerrar, ¿qué va a pasar con nosotros y con nuestros clientes que ¿cómo se llama? Que ahora se están acostumbrando a ver tele en la casa, a ver películas en la casa. Disculpa, Sebastián, sigue tú, ¿no? Sí, no, lo que quería acotar es que a donde salió el personaje de Sam, una cosa que a mí me llamó la atención la primera vez que vi la película fue que Sam heredó todos sus negocios, su cine, su fuente de soda a personas que no lo hicieron prosperar, fracasaron. Y también dejó plata al hijo del pastor, que resultó ser pedófilo, que también fracasó eso. Entonces también tiene que ver con eso, como la generación antigua estaba viendo cómo era su ocaso, y las nuevas generaciones no supieron hacer que siguieran las cosas antiguas, la llevaron como un abismo. Con la muerte de Sam se acaba toda una generación. Bueno, yo la había visto hace como 20 años, pero en mis 20 creo que ahora voy a tener que ver nuevamente todas las películas que vi en esa época para observarlas de otra manera. Algo bueno, aparte de lo que ustedes ya han dicho, que me pareció muy interesante, fue la cinematografía, el lenguaje cinematográfico utilizado en la película. Sobre todo, no hay mucha puesta en escena, no al estilo, por ejemplo, japonés, donde vemos toda una coreografía, vemos de Kurosawa, de Yasuhiro Ozu, etcétera, donde hay un movimiento de cámara, donde vemos más una coreografía actoral que se mueve por el espacio. Aquí no, aquí vemos muchas cámaras fijas, retratando a los personajes en planos generales, en planos americanos, en primeros planos, si es que es más necesario verles el rostro. Pero me llamó mucho la atención el inicio y el final de la película. El inicio y el final es un paneo, y en el inicio vemos un paneo a la izquierda que nos va retratando primeramente el Teatro Royal, y luego va como a la calle, donde vemos al muchacho barriendo en medio de esta tormenta de arena que está ocurriendo en el pueblo, y para el final de la película vemos el mismo paneo, pero ahora saliendo
del pueblo y encontrándonos con el teatro. En la primera parte vemos el teatro con las marquesinas del teatro donde están pasando, creo que el padre de la novia. Y al final vemos obviamente el teatro ya cerrado, ya la marquesina no tiene nada. Entonces esa manera de hacer una especie de círculo dentro de la historia con la cinematografía, con el lenguaje cinematográfico, nos cuenta cómo entramos hacia el pueblo, vemos toda la historia y luego salimos, o sea, como un círculo perfecto y aquello de que la historia también es medio cíclica siempre, ¿no? Igual los personajes se nos presentan de a tres, vemos los tres muchachos, vemos también las tres chicas, pero también hay personajes adultos que vienen a engrosar esta serie de personajes que se encuentran y tan ricos dentro de la película, que yo pienso que inclusive son mejores. Me encantó mucho el personaje la anoté por aquí, Cloris Leachman, que es como, creo que es la amante, es la esposa del coach, del entrenador. O sea, toda la carga emotiva de la mujer, bueno, que todos los personajes son trágicos, la película es sumamente trágica, sumamente pesimista, parece que todos fueran directamente a un hoyo y prácticamente nadie sale, o sea, me recordó mucho, no sé, Macondo de 100 años de soledad, o sea, están como sumergidos allí en ese pueblo que parece que se fuera a destruir al final, y El viento de la desgracia de García Márquez, o sea, es esa misma manera como nos recrean siempre un viento, que de paso es frío, no es ni siquiera un viento cálido, que te pueda traer una sensación rica al cuerpo, sino es un viento frío, seco, lleno de hojas, parece otoñal siempre, y que sumen a la historia en ese pesimismo que se ve en todo, en la historia, en los personajes. Parece que la película pudiera llamarse también o cómo escapar de la tristeza a través del sexo, porque pareciera que fuera todos los personajes buscaran de esa forma o de alguna forma escapar, diríamos con amor, pero también diríamos con sexo. La misma protagonista de Cybill Shepherd, ella quiere como perder la virginidad, pero es como tratar de salir de su propio encierro que tiene con sus padres sobreprotectores o sus padres clasistas. Yo, respecto a la cinematografía, creo que sí tiene una puesta en escena, es una puesta de escena diferente. Me recordó en algunos momentos, sobre todo con la trama de esta mujer, la mujer del entrenador, de Cloris, como al melodrama, ¿no? Douglas, o sea, sí, no con los colores, pero sí como esa mujer como encerrada, que busca refugio en este chico, el otoño, esos primeros planos de ella llorando con la luz que le llega en la cocina, era como desgarrador, como muy en ese tono, y creo que la iluminación, sobre todo en los rostros femeninos, creo que estaba súper bien trabajado. En la adolescente, esta chica rebelde también. Se ve toda su belleza, su seducción, cuando se desnuda, está todo muy como con toques de humor y también desperfilándose, ¿no? Como creo que esta liberación sexual es como decir, hay un cambio de paradigma. Si antes era casarse, perder la virginidad, incluso la madre le dice, no, pero probá porque si no después te vas a equivocar. Es como que hay un cambio y se nota que está grabada, o sea, de los 70s. Porque en los 50 me parece que sería muy complejo que alguien hubiese hecho ese mismo tipo de película, porque quizás no se decía o no estaba la posibilidad de decirlo abiertamente. Una sociedad muy conservadora, pero creo que acá se empieza a sacar los prejuicios y sí, la humanidad es así, es como busca llenar carencias. Por eso lo encontré muy mal en la película, con los afectos o la falta de afecto, o de cómo este abismo los atrapa a todos, porque en definitiva ninguno consiguió lo que quiere. La chica del bar, la camarera, en su momento le preguntan si hubiese deseado tener otra vida, y se hace la pregunta, pero se queda con lo que tiene, y la otra se imagina cómo hubiese sido su vida con el Sam, y como que las dos imaginan una vida que no tuvieron y que quizás hubiesen deseado tener, pero nunca van a saber qué hubiera sido. Y es la misma desgracia, porque las dos las ves ahí no completamente felices, solo son. O están. Yo quiero leer algo porque es justamente de una cosa que habló Sebastián, lo mencionó Argenis y Flo, de un poquito de este libro, no sé si lo ubican, 100 años claves del cine, de Ascanio Cavallo y Antonio Martínez, que salió cuando se cumplieron 100 años del cine, ¿ya?
y ellos hablan de 100 películas que dentro del primer siglo de historia del cine fueron claves, y menciona las Picture Show. Y hay un parrafito que leí anoche y que me pareció súper interesante comentarlo, porque lo mencionaron ustedes. Mira, lo leo. Lo que Bogdanovich quiere contar, con la delicadeza de un clásico, es la historia de soledades pavorosas, sueños frustrados y amores que no fueron, en un grupo humano que se desmorona, y en un pueblo que se desmorona. O sea, yo pensaba que esta película, que es sobre el paso de la adolescencia a la adultez, solo pudo haber sido en esa época de los 70, junto a películas como Taxi Driver, a Midnight Cowboy, y no podía ser hecha en los 80 con películas de John Hughes como el Club de los Cinco, donde el paso a la adultez es súper hermoso, La chica de rosa, así como súper idealizado, con problemas, pero idealizado, y vamos a terminar felices, etc. Este no, es terrible, es súper pesimista, como señalan ustedes. De hecho, también yo me acordaba un poco, recuerdo yo un programa una vez de MTV, ya miren la asociación que hice yo, un programa de MTV que mostraba la historia de estos personajes de Jackass. ¿Se acuerdan de ese programa, Jackass? Bueno, esos personajes de Jackass que venían de un pueblo así, eran tipos que salían del colegio y ya no tenían nada más que hacer de su vida, porque no había trabajo, porque no había nada, no había trabajo en el pueblo en el que vivían. Y esos tipos que se dedicaban a las drogas y al alcohol, un día se le ocurrió la idea de empezar a grabarse las tonterías que hacían. Y eso lo vio MTV y lo transformó en un programa y se hicieron famosos. Y bueno, y por eso al final todos los chicos terminaron mal, pues terminaron algunos muertos, otros drogadictos, etc. Pero habla de ese tipo de juventud, de esa juventud que no es la típica que nos muestra el cine estadounidense, sino que es de esa juventud que no sabe qué hacer. La única que a lo mejor termina estudiando es el personaje de la Sybil Shepherd, pero el resto no sabe qué hacer. De hecho, el de Jeff Bridges se alista al ejército pensando en el tema ganar más plata, ¿no? Pues imagínense, ese es su futuro, y se alista al ejército para ir a la guerra de Corea. No sé, Fran parece que seguía. Yo no sé si les dio la sensación, bueno, ya que nos llamamos sexta provincia, porque somos de acá, de una zona donde hay muchos pueblos que todavía pueden ser iguales a esta película, iguales de desierto, iguales donde la juventud no tiene mucho futuro, a pesar de la época en que estamos viviendo. O sea, claramente este tipo de encierros en pueblos pequeños, limitado en los recursos, limitado en la diversidad, limitado incluso en la forma de entretenerse y de divertirse, que solo existen 2 o 3 lugares donde ir. Me faltó solamente que hubiera habido una plaza, y ahí lo hubiera sentido más un pueblo de la sexta región, que hay tantos, y acá se llaman incluso hasta ciudades, y tienen sus propios municipios, y tienen su propia organización, pero sin embargo tienen muchos vacíos, igual que tienen todos los pueblos chicos que siempre han existido. La juventud no sabe qué hacer ni cómo entretenerse, entonces siento que yo veía la película y yo decía, a ver, esto será... No quiero decir ningún nombre para no ofender a nadie que sea de un pueblo de la sexta región, pero hay varios, y yo sé que lo estamos todos pensando en uno que otro, y eso me pasa. Yo hago clases, bueno, este año no, pero hago clases adolescentes, y ¿qué futuros tienen? Ellos es en irse a la capital regional. Esta chica, su futuro era acostarse para poder casarse y que no la mandaran a estudiar a la universidad, porque ella tenía su vida pensada de siempre estando sobreprotegida. Entonces, ¿cuántos casos hay así hoy? Y eso es lo que, cuando uno ve pelis que te remontan a tu actualidad, tú dices, bien, estas son historias que son clásicos y se siguen manteniendo. Eso quería contar. Yo quería igual hacer algo que dijo el Héctor y también mezclado con lo que dice la Fran ahora, es que el cine igual, este tipo de personajes jóvenes sin sueños, sin meta y sin un futuro esperanzador para ellos, igual se ha venido tratando desde el año 50, desde que salió Rebelde sin Causa, que son estos jóvenes que
que en verdad están como hastiados de una generación anterior a ellos que vienen de la guerra, entonces no saben qué hacer con su vida, no tienen ningún ejemplo a seguir y se mandan cagar por eso, ¿cachai? Sin pensar en ninguna consecuencia ni cercana ni lejana. Y yo, bueno, a mí me gusta ver las películas que tratan el tema de la juventud, y este arquetipo lo he encontrado en otras películas más, como en Stand By Me. El personaje de River Phoenix dice al final: yo no voy a salir nunca de este pueblo, y también tiene como una ropa parecida y todo. Lo mismo le pasa a John Milner de American Graffiti. Y ya después, en los años 80, se hizo una película que se llama Rumblefish, donde hay un personaje que se llama Rusty James, que es el protagonista, y él es el único personaje con estas características que logra salir del pueblo, pero porque su hermano se sacrificó por él. Entonces los personajes de esta película también tienen eso, ¿no? Como jóvenes en un pueblo chico sin futuro que hacen cosas sin medir las consecuencias. Siempre es interesante verlo, y sobre todo en una época en la que no había tecnología así como ahora. Entonces la única forma era salir de la casa y ver qué aventuras tenía la calle. Sí, yo creo que como el giro que se da quizás con películas posteriores que tratan, bueno, no todas, algunas, de la juventud, es que acá es quedarte en el pueblo, de alguna manera es la incapacidad de ver o de hacer en tu propio pueblo, es lo que se lleva a llegar a este pesimismo en todos los personajes, porque de hecho me parece que cuando los jóvenes van a México, justo a la vuelta ya se murió The Lion, Sam, y me parece que esa forma también es la pérdida, como porque Sam, ¿quién era? Al final un personaje que logró levantar un cine, que logró levantar un café, un pool, y que estaba ahí generando un lazo comunitario, y mira, aquí podemos vivir de alguna manera bien, ¿no? Pero bueno, con el paso de los tiempos, más ahora con las tecnologías, siempre se da como el estímulo de querer algo más allá. Entonces creo que eso también es la crítica, porque todo está atravesado de, como se decía, de esta chica que va a la universidad o tener sexo para lograr algo más, o los jóvenes que ir afuera a la guerra, o ya el mismo hecho de ir a México, y es como, en verdad esto no nos satisface de todo. Entonces ahora creo que hay películas que siempre es como, ahora se da mucho que es como al revés, como los que logran salir del pueblo son como los héroes, ¿no? Como, no, si yo tengo una inteligencia demasiado grande para quedarme acá y voy a lograr ser exitoso. Y creo que eso también es un premio dentro como de un sistema que se nos impone, ¿no? Entonces me gusta eso como es del pesimismo que retrata esta condición. Complementando esto, creo que en general la adolescencia es una época muy crítica, como pesimista, es compleja, es un paradigma de que uno ve que tus padres o la generación de arriba no es feliz, no han logrado sus metas, o como que no hay mucha esperanza, después terminamos cayendo en la máquina, pero también es esa ilusión, ¿no? De que afuera o en la capital vamos a ser más felices, que haciendo tales cosas vamos a conseguir algo, y en realidad la reflexión es, yendo a la guerra, yendo a estudiar, o sea, ¿realmente cambian las cosas? O como cuáles son los paradigmas que hoy en día nos siguen rigiendo. Es como, hay un mercado que opera y que me dice que yo en mi pueblo, teniendo un local, atendiendo y solamente eso, tomando mate todas las tardes, mirando el horizonte, no voy a ser feliz. Pero porque tenemos que ser productivos y generar algo en una cadena de producción. Pero yo me cuestiono eso, o sea, entiendo que los jóvenes se puedan aburrir, pero también pensar de por qué todos queremos vivir para siempre en la capital y qué es lo que conlleva eso, porque en realidad hoy en día, si lo pensamos, es que terminar en un departamento mínimo, en unas condiciones de vida que ni se comparan con el estar en un pueblo. Estaba pensando en la película, en las pequeñas cosas que tiene la película que me gustaron mucho. Esas cuestiones que se ven, por ejemplo, cuando están dentro de la sala de clases y hay una especie de paneo también, y por la ventana al final se ven como dos perros jugueteando, y son como unos juegos sexuales que tienen los perros, que también, o como un inicio del acto que van a tener los perros posteriormente, que va mucho con el tema de la película. Yo no sé por qué me parece que aparte de ese pesimismo, el pueblo es muy amoral. Muy amoral.
primero porque todos saben todo lo que está ocurriendo allí. Cuando la esposa la mamá del personaje de Civil besa al amante, lo besa ahí delante de todo el mundo, lo besa inclusive delante de la novia que lleva o la pareja que lleva. Y todo el mundo sabe también cuando Sonny tiene 6 meses con la esposa adúltera del entrenador, y el pueblo lo sabe. Y entonces toda esa poca moralidad que tienen en el pueblo, bueno, me recuerda ese dicho de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Y que el director y el escritor lo retrata de una manera sin problemas, pues sin castigos posteriores a su propio castigo, que es estar sumidos en ese pueblo y no poder salir de allí. Porque inclusive creo que el protagonista al final, cuando después de que matan al amigo, que lo atropellan, y entra y se ve en el bar totalmente desierto, paupérrimo, sale, y yo pienso que va o hacia tratar de salir del pueblo, pero también va como acelerando mucho. Entonces no sé si es que él de alguna manera quiere volcarse, suicidarse, pero al final como que baja el acelerador y se da la vuelta y vuelve a su propio destino, quedarse en ese pueblo donde los que pueden salir, imagínate, el que pudo salir se va a la guerra de Corea, que tampoco sabemos cuánto irá a durar allí, y va mucho en la onda pesimista de la película, que recuerdo unas clases del profesor Vladimir, que siempre nos dice que las historias no pueden ser tan hacia abajo, tipo metamorfosis, siempre nos vamos al hoyo, ¿no? Sino que siempre tiene que haber como especie de un pico donde el personaje también tenga sus buenas, pero tenga sus malas, o tenga sus malas, pero también tenga sus buenas, y que no veo mucho retratado en esta película por ningún lado. Siempre todo hacia el hoyo. Yo ahí creo que, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que él vuelve, yo creo que también se da cuenta valora lo que tiene, como valora la relación que tenía con Cloris, y busca un refugio en eso, como que se da cuenta, por 6 meses no la hablé, la traté mal, como que ¿para qué me voy a escapar? ¿Qué voy a ganar saliendo acá? Y creo que esa decisión de volver y buscar como esa contención o esa reconciliación, por así decirlo, yo no creo que sea algo negativo. O sea, en realidad habla de empatizar con las personas y el pueblo se detiene en ese tiempo, pero creo que el final no es un hoyo totalmente, o sea, te da una sensación agridulce. Sí, yo también creo que, claro, uno por el retrato puede decir, claro, esta es una película pesimista por la globalidad, pero si uno ve el personaje, las decisiones, no es que estén netamente sufriendo todos. Por ejemplo, este chico que se va a la guerra, tampoco es que es una decisión voluntaria. Entonces, no, yo voy allá y quizás gane una luca y vuelvo y conozco, pero no es algo que sea un castigo netamente, es algo voluntario. Entonces me parece que va más por el pesimismo si uno lo ve con distancia, ¿no? Y por eso creo que genera unos buenos recursos cinematográficos para tener aparte de la empatía que genera, también hay una distancia a observar este lugar y este funcionamiento de este pueblo. Y ahí uno puede decir, no, sí, sabes que en verdad que hay una decadencia, pero porque nosotros logramos ver la globalidad. Esta película ganó 2 Oscars por mejor actor secundario, por el que hacía Sam el León, y mejor actriz secundaria, la que hacía la mujer, la amante, ¿ya? Pero también estaba Jeff Bridges nominado y Ellen Burstyn, ¿ya? También estaban nominados. Yo quería hablar de tema como tipo técnico, porque me pareció que es súper interesante en esta película, sobre todo es que he estado viendo muchas películas de los años 50 y de los 60 estadounidenses, y en esta se nota como un tipo de actuación distinto, como que una cosa, no sé si llamarlo más natural, a lo mejor tú tienes lo más técnico, el lenguaje más técnico, Francisca, porque me parecen personajes, no es como de ese tipo de actuación sobreactuada, como teatral, sino que me parece muy naturales, y creo que creo que empieza a notarse ese cambio que después vendría en muchas películas y al cual ahora nosotros estamos súper acostumbrados, por ejemplo, con el tema del Actor Studio, con Robert De Niro y Taxi Driver, con Midnight Cowboy y Dustin Hoffman, con Al Pacino.
estamos súper como acostumbrados a ese estilo de actuación, pero para mí, para el Pepa, creo, no sé si sería un punto de inflexión, y no sé si lo notaron ustedes. Francisca, te apoyamos. Tiene mucho que ver con la forma de construir los personajes. Van desde la propuesta del guionista, la propuesta del director, pero acá se nota que hay un trabajo anticipado a la película con los personajes por parte de los actores. Se nota ensayo, se nota una estructura en la actuación, y eso le hace una naturalidad. Se busca el realismo radical, realismo profundo, digamos. Y las emociones están presentes y siempre parten, si tú te fijas en las actuaciones, en los personajes, siempre parten desde una emoción. No parten neutros, no parten como improvisando. Es un tipo de actuación que está estudiado de antes y está ensayado de antes. Se nota una construcción desde ahí. Ahora, ¿cómo hacer que eso no se vea lo que la gente... yo soy de teatro y me carga cuando dicen, está una actuación teatral como si fuera pésimo. No, es que es distinto. Es distinto en este mundo audiovisual. Pero a mí me pasa que yo sentí que los personajes estaban tan bien elaborados desde el texto, que el actor tenía muchas herramientas para poder aportarle. Y la mayoría de los personajes uno los veía bien. Y uno los veía bien porque los actores tenían un trabajo sobre ellos, pero no solo por los actores, sino por la misma construcción de esos personajes. Eso me pasa. Pero también tenemos a un colega, Argenis también es actor. Argenis. Y tú sabes que estuve leyendo sobre Peter, sobre el director, Peter Bogdanovich, y vi que él estudió en la escuela de Stella Adler, que Stella fue alumna de Stanislavski. Imagínate tú, de Konstantin Stanislavski, que es el maestro de la actuación, el maestro de nosotros, ¿verdad, Francisca? Entonces, pero fíjate que Stella, ella estaba en un grupo con el otro maestro también, siguiendo los pasos de Stanislavski, que es Lee Strasberg, pero ellos se separaron porque si bien Strasberg se iba más al estudio de Stanislavski sobre la memoria emotiva, Stella Adler no. Stella lo llevaba más a una vivencia en ese momento, ¿verdad? No buscar memoria emotiva, es como buscar la actuación, pero en recuerdos pasados, o bien sea en recuerdos de otra persona, pero siempre yéndote a algo que te ha sucedido, ¿ok? O que le ha sucedido a otro que te lo ha contado, pues vale lo mismo. Pero el método de Stella era otro. Entonces, me imagino que fue el que le enseñó a Peter. Es decir, que en estos actores no vamos a ver memoria emotiva, que es el que utilizamos mucho. O sea, por ejemplo, cuando yo actúo es el que uso yo. Me imagino que Francisca también es el que enseña a Miguel Litín en sus clases de actuación en la universidad. Y el que hemos escuchado toda la vida, cuando uno estudia teatro, es mayormente el que te dicen. Sin embargo, fíjate que recordando a un profesor que yo tuve de teatro, él nos hablaba de Stanislavski, que él cambió como su metodología ya para sus últimos años de trabajo. Cambió su metodología que tenía y empezó a utilizar un trabajo de actuación donde tú te valías de tu compañero, que es el que hace Stella, o sea, de tu compañero o de un algo exterior en ese momento que te trajera a tu trabajo actoral de ese momento. Es decir, iba mucho con irse, no desde adentro, no desde la memoria emotiva, sino del exterior a tu interior para tú exteriorizar tu personaje. Que me imagino que por ahí irá. Un estado emocional. Se parte desde un estado emocional que se refleja también en una cosa corporal. Tu partes... Sí, no, pero al revés, es lo que te estoy diciendo, al revés de la memoria emotiva, donde tú partes de un estado emocional, ¿verdad? O sea, de inclusive buscarlo en tu adentro. El método posterior de Stanislavski, que es lo que nos decía nuestro profesor, ya iba a un exterior, o sea, buscarlo de afuera, no de tu interior, buscar de afuera, bien sea en tu compañero, bien sea en la escenografía, bien sea en el vestuario que llevas puesto, bien sea en la iluminación que te está bañando en ese momento. Te estoy hablando de teatro. Entonces, para interiorizar tu personaje, para poder entonces, o sea, es decir, exterior, interior, exterior nuevamente.
al revés del método de memoria emotiva, que es interior hacia afuera. No sé si me explico de alguna forma. Yo quería complementar dos cosas. A mí lo que me gustó mucho de la actuación era como la parquedad, sobre todo el protagonista, de como muy, muy sutil y expresiva solo en los momentos cuando llora, es como, no es exagerado y creo que está muy bien en el tono. Peter Bogdanovich no solo era actor, director, también fue crítico y creo que hay una visión también del cine moderno, sobre todo europeo, ¿no? Como en ese tono de registro que genera una cierta distancia. Yo veo los personajes pero con cierta distancia y como que las emociones llegaban a un punto exacto. Creo que también el tema de la actuación tiene que ver un código del que estamos acostumbrados. Nosotros venimos viendo cierto tipo de cine que tiene cierto código que es el imperante y es el dominante y es con lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar naturalismo, pero en realidad es una convención, que me dicen, este tipo de actuación es más realista que el otro. Y se nota mucho, pero pensando en las referencias como John Ford, la actuación era distinta porque era de otras épocas, pero también era como muy parco, como con cierta distancia, y creo que hace un cierto tipo de homenaje, sobre todo por cómo está estructurada también la película, como son esas viñetas, y yo ya entro en esa situación, no es que voy desarrollando como toda la historia de vida, son distintos fragmentos y veo a los actores en esos fragmentos y, bueno, no sé cómo lo han hecho, pero creo que estaba súper bien el tono y la distancia justa como para poder observar la vida de todas estas personas, porque al final es como todo el pueblo el que se retrata. Yo quería decir que finalmente, o sea, la impresión que a mí me da es que hay personajes secundarios que salen al principio que son como unos viejos que critican, que jugaron mal, que puta la weá, que son como unos viejos cascarrabias. Siento que el destino del protagonista va para eso si es que se queda en ese pueblo. Como que va a ser uno de ellos. Y siento que el pueblo, todos los habitantes del pueblo pasaron la misma juventud sufrida y llegaron a conformar esa sociedad tan fría y tan triste que se presenta. Y también quería dar el dato de que la actriz que ganó el Oscar, que hace de la amante del protagonista, es la misma abuela de Malcolm, que siempre me gusta nombrarlo. Eso no. La abuela de Malcolm. Yo solo decir que respecto del director, yo de toda esa generación creo que soy el más ignorante, el que desconozco más la obra de Peter Bogdanovich. Creo que lo conocía así de nombre y por apariciones en otras películas y en otras series, porque él después se volvió casi ¿cómo podemos decirlo? Como un crítico, como un hombre de letras, como alguien más pensador que siguió trabajando en su obra. No sé si conocen más películas que podríamos recomendar de él. Yo del mismo estilo y de la misma escuela, insisto, con Midnight Cowboy, con Taxi Driver, con todo ese cine de los 70, previo a la aparición de la Guerra de las Galaxias, de Indiana Jones, de E.T., que llevaron para otro cine. Es muy interesante. Si tienen clases alguna vez con Daniel Olave habla mucho de este periodo, le gusta mucho este periodo de cine, y él dice, es un periodo muy rico, muy interesante de la cinematografía estadounidense, y que de repente se corta abruptamente, y desaparece, cuando parecía que iban para un lado. ¿Ya? Y de hecho Martin Scorsese, que ahora también hace muchos programas contando la historia del cine americano, o norteamericano mejor dicho, también habla mucho de ese periodo y también dice, se cierra ese periodo con la aparición de estas películas, con la aparición de George Lucas y Steven Spielberg. Así que interesante, y es bueno que revisitemos un poquito a los que nos gusta el cine todo ese periodo, y esta película es esencial de ver. Eso, para cerrar. Y solo para mencionar, parte de esta generación, cabe recordar que eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Peter Bogdanovich era hijo de artistas que habían huido de Europa perseguidos por los nazis. Y como por Scorsese también venían de hijos de italianos, entonces era una comunidad inmigrante que sabía muy bien lo que era ese sueño americano y las fallas o falencias que pueden tener. Por eso creo que en todas esas películas como Taxi Driver o
además hay como un desencanto y una visión como un poco desde afuera, de ver cómo ese sueño se cae. Y pensaba también, esta es una creo que es primera película del director, y no sé si vieron la primera de Scorsese, en Nunca abras esa puerta, una cosa así, que es muy distinta la estética y la toma, o sea, también como retrata a las mujeres, ¿no? Como yo rescato que acá en la película sentí que todos los personajes hoy en día resisten al tiempo, no hay una visión ni machista, o sea, como que están súper bien delineados, y en las otras películas es un poco diferente, también para analizar, me parece interesante, y como la violencia, creo que acá los momentos son precisos, cuando se muere el chico atropellado no muestra de más, o la escena esta del ataque pedófilo, se maneja como también muy bien, y eso también me llamó la atención, porque en estas otras películas como son mucho más violentas, y ya yendo a George Lucas o Spielberg, hablamos de un nivel de espectacularidad que claramente se escapa un poco de este cine que es más como callejero, de los bajos fondos, como de lo trash, ¿no? No sé. Sí. Complementando la idea de la Flo, de que y bueno, y como nombraba anteriormente, esto de cómo se retrataba el sexo, la importancia que tenía el sexo, pero nunca creo que estuvo bien trabajado en cada ocasión y de manera muy distinta. Por ejemplo, cuando este chico se iba a acostar con la señora de 40, al final creo que la descripción era cómo se desnudaban y cómo con torpeza o con cierto nerviosismo. Y me parece que eso como que te habla mucho más de repente que verlos tirando, pero claro, porque esa relación lo requería ahí, o cuando están en el pool, también esa escena también está muy buena en cuanto como que creo que entiendo muy bien cómo el sexo se da determinado por las distintas relaciones, y eso le da un puntapié en cada el momento que lo toca, y funciona súper. Sí, solo para eso me recordó Bruno Dumont, es un director francés que también dice la imposibilidad de conectar en el sexo, y se ven como con esta mujer están tirando y llora, como que llora de sentirse como culpable de recibir placer, no sé, como que me parece genial. Claro, ahora pienso que también las escenas de sexo también están bien comedidas por la censura del momento, ¿no? Del 71, si hubiese mostrado alguna otra cosa, la película no le daban una clasificación muy alta. Pero quería, sobre lo que dijo Florencia, ¿no? De la cuestión esta pedófila, cómo los temas como que subyacen cuando quieren presentar algo, y cómo lo dejan como entre líneas, que no está de más que el pedófilo sea el hijo del pastor. En Estados Unidos sabemos que por toda la vida los religiosos, sobre todo, bueno, más que nada la Iglesia Católica, ha habido pedofilia, ¿no? Y ha habido escándalos de pedofilia y todo eso. Entonces eso nos lo dejan como por debajito. Y ahora recordando lo que está hablando Alexis sobre esa escena, algo que me llamó muchísimo la atención es que la señora nunca se quitó el anillo. Y siempre nos mostraban sus manitos con el anillo de matrimonio, y ya tenía 6 meses con el muchacho. Maravilloso. Oye, hay una cosa de las cosas que manejaron súper bien, no mostrando, fue en el esposo del entrenador, que es homosexual, y cómo de manera muy sutil lo muestran cuando le da ese golpecito a uno de los alumnos, y después la esposa llora. Leí en una entrevista ayer que creo que esa actriz o otra actriz decía que había una escena donde mostraban claramente que era homosexual, pero que en la edición final prefirieron sacarla. Y yo creo que fue mucho mejor trabajado ese tema. Queda mucho mejor así, de que uno tenga que leer el subtexto para darse cuenta de que el esposo es homosexual y que por eso ella está tan abandonada. Claro, y ahí me hace más sentido también el tema del melodrama. De hecho, Todd Haynes hace una como cita a la Douglas Sirk en Far From Heaven, y es una mujer que su marido es homosexual y que como que lo tratan como una enfermedad, y ella termina enganchándose del jardinero porque no tiene otra posibilidad. O sea, y son esos tabús, como que la película está llena de tabús, de cosas que no se dicen.
pero que están ahí presentes y como lo dicen, están súper bien manejados porque como que te hacen entender como cuando Cloris le dice, bueno, no te diste cuenta y el pibe se queda así y digo, pero ¿de qué? Y después tenés que reconstruirlo. Me parece que no se dicen, pero todos saben. Sí. Todos saben. Y de hecho yo sentí que hasta el marido lo mandó a él Claro. para que tuviera una relación con su mujer y la tuviera como ocupada, contenta y él pudiera hacer lo suyo. Sí, a ese nivel. Yo también sentí lo mismo. Como que él lo hizo pensando en entretérmela. Entretérmela feliz. Como en un novio para mi mujer. Lo último que quería decir es que fue un agrado poder hablar de esta película con más gente, porque en las dos carreras que estudié y en mi grupo de amistades que les gusta el cine, nadie cachaba la película. Entonces es una experiencia nueva hablar de esta película, que fue una de las que me motivó a estudiar cine, y ver todo, que también fueron capaces así como de fijarse en los detalles, en los simbolismos y en las cosas tabús que trata la película. Es una gran experiencia hablar de eso con ustedes. Así que muchas gracias. Hemos llegado al final de este capítulo, les agradecemos la compañía y los dejamos invitados para la próxima semana, que vamos a hablar de la película La Máscara de la Muerte Roja de Roger Corman.